Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, esperamos tus comentarios. Esa noche, la risa fue lo primero que los despertó. No era un sueño, ni una broma, ni algo que pudiera explicarse. Era una risa baja, profunda, que parecía provenir de las ruinas del circo abandonado, y que nadie, salvo ellos, podía escuchar. Marta y Hugo vivían en un pequeño pueblo apartado de todo, rodeado de bosques densos y caminos que parecían nunca llevar a ninguna parte. Habían decidido mudarse allí para escapar del ajetreo de la ciudad, buscando algo de paz en un lugar donde las estaciones se sucedían lentamente y los días parecían interminables. No les preocupaba que el pueblo fuera tan callado, de hecho, lo apreciaban. Había algo en la quietud que los atraía, algo que les hacía sentir que estaban escapando de una vida demasiado acelerada. En sus primeros días en el pueblo, conocieron a pocos residentes, y la mayoría de ellos los miraban con curiosidad pero sin hostilidad. Aún así, había algo extraño en el aire, una sensación de que no debían hacer preguntas sobre ciertos lugares o personas. Marta, sin embargo, no era del tipo de persona que se conformaba con la calma. Le gustaba investigar, explorar los alrededores, conocer cada rincón de su nueva vida. Una tarde, mientras caminaban por el borde del pueblo, Marta y Hugo tropezaron con algo que no esperaban, las ruinas de un circo antiguo. La estructura era sorprendentemente grande, pero el paso del tiempo lo había dejado en un estado de abandono total. Las carpas caídas, los postes rotos, y los restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida, ahora se mantenían en silencio. ¿Nunca te contaron sobre este lugar?, preguntó Marta. Hugo negó con la cabeza, algo inquieto. Aunque el pueblo era pequeño, el circo parecía haber sido olvidado por todos. Nadie parecía mencionarlo, como si su existencia misma fuera un tabú. Sin embargo, la curiosidad de Marta fue más fuerte. Ella insistió en que exploraran el lugar, y finalmente Hugo accedió, aunque un escalofrío recorría su espalda. Las viejas ruinas de la carpa principal, con sus costuras rotas y sus colores desvanecidos por el tiempo, emitían una sensación de tristeza y abandono. El suelo estaba cubierto de maleza, y el aire olía a humedad y a algo mucho más pesado, como si la muerte misma hubiera tomado posesión de ese lugar. A medida que se adentraban en las ruinas, comenzaron a escuchar algo. No fue al principio, pero a medida que avanzaban, el sonido se hacía más y más claro, una risa. Al principio, Marta pensó que era el viento, pero algo en la calidad del sonido la hizo detenerse. No era una risa ligera o alegre, sino una risa profunda, gutural, como si saliera de las entrañas mismas del circo. El sonido retumbaba en las viejas maderas, llenando el aire con una sensación incómoda. ¿Escuchaste eso?, dijo Marta en voz baja. Hugo, sin atreverse a mirar a su alrededor, asintió. Es el viento, repitió, aunque no creía ni una palabra de lo que acababa de decir. La risa continuó, persistente, envolvente. Hugo sintió que su corazón latía más rápido. Deberíamos irnos, dijo, su voz teñida de nerviosismo. Pero Marta, como siempre, no podía resistir la tentación. Se adelantó, caminando más rápido hacia el centro de lo que alguna vez fue el escenario del circo. La risa se hacía más fuerte, como si algo estuviera esperándolos, observándolos. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura apareció de entre las sombras, emergiendo lentamente de lo que parecía ser el escenario principal. ¿Un payaso? Su rostro estaba cubierto de pintura blanca, pero sus ojos eran de un rojo intenso, como dos brasas ardiendo. Su sonrisa era amplia, desmesurada, casi imposible de creer. Sus dientes, afilados como cuchillos, destellaban a la luz de la luna. Aunque su cuerpo estaba vestido con el clásico traje de payaso, su postura era inquietante, como si su figura fuera más una sombra que un ser real. Hugo retrocedió, casi tropezando con las ruinas a sus pies. Marta se quedó paralizada, sin poder apartar la mirada de la figura. La risa continuaba, pero ahora no era solo un sonido lejano. Era un sonido cercano, envolvente, que parecía venir de todas partes. El payaso no dijo nada. Simplemente los miraba con esos ojos penetrantes, como si estuviera esperando que algo sucediera. ¿Quién eres?, murmuró Hugo, intentando no dejar que el miedo lo dominara. La figura no respondió, solo siguió observándolos, y su sonrisa se hizo más grande, más siniestra.
Entonces, levantó un brazo con lentitud, señalando hacia la salida del circo, como si estuviera invitándolos a irse. Pero su mirada era fría, vacía. Ya es tarde para huir, susurró la figura, con una voz tan profunda que parecía provenir de las profundidades del infierno. La risa aumentó de volumen, llenando el aire con una fuerza insoportable. Marta trató de dar un paso atrás, pero algo la detuvo. No podía moverse, como si una fuerza invisible la hubiera atrapado. Hugo, al ver que su compañera no podía reaccionar, la tomó del brazo y, con fuerza, la arrastró fuera del circo. La risa siguió resonando en sus oídos mientras corrían, como si estuviera persiguiéndolos. Finalmente, cuando llegaron a la entrada del pueblo, la risa cesó. El aire volvió a ser silencioso, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Esa noche, cuando llegaron a su casa, ambos intentaron descansar. Pero la risa siguió acechándolos en cada rincón. En cada sombra. En cada susurro del viento. Lo que había comenzado como una simple curiosidad había cambiado sus vidas para siempre. Algo había despertado en las ruinas del circo, algo que no podía ser ignorado. Marta no podía sacarse de la cabeza lo que había sucedido aquella noche. La imagen del payaso seguía flotando ante sus ojos, los ojos rojos, la sonrisa desmesurada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa risa, profunda y resonante, envolviéndola como una niebla. Intentó hacer como si nada hubiera pasado, como si lo que había experimentado no fuera más que una simple alucinación, pero cada vez que pasaba cerca del circo abandonado, el aire se volvía más denso, más pesado, y sentía un escalofrío recorrer su espalda. Los días se alargaban y las noches parecían más largas de lo que deberían ser. Marta se levantaba a medianoche, como si algo la llamara, y Hugo, que intentaba mantener la calma, comenzaba a notar que algo en su compañera estaba cambiando. Sus ojos estaban más vacíos, como si su alma ya no perteneciera por completo al mundo de los vivos. Había algo en ella que no estaba bien. Se levantaba con las sábanas mojadas por sudor, murmurando cosas que no lograba entender, y su mente, según parecía, nunca dejaba de pensar en el circo. Una tarde, mientras caminaban por el pueblo, Marta le pidió a Hugo que la acompañara nuevamente al circo. «Es lo único que me da paz», dijo ella con una sonrisa vacía, como si sus palabras no fueran las de alguien que realmente comprendiera el miedo que él sentía. «No podemos seguir huyendo». Hugo, aunque renuente, accedió. Sabía que algo no estaba bien, que su pareja ya no era la misma, pero no quería perderla. Juntos caminaron por los caminos polvorientos hasta llegar a la entrada del circo. La vista del lugar, con sus carpas destrozadas y estructuras caídas, aún les causaba un nudo en el estómago, pero a Marta no parecía importarle. Entró sin titubear, como si el lugar fuera parte de ella. La risa volvió a llenar el aire, esta vez más fuerte, más clara. Hugo sintió que la presión sobre su pecho aumentaba, y sus pies parecían moverse por voluntad propia hacia el interior del circo. Marta, con los ojos fijos, caminaba como sonámbula, como si no estuviera allí en absoluto. La figura del payaso apareció de nuevo, pero no estaba sola. A su alrededor se alzaban sombras, figuras que emergían del suelo como si fueran parte del mismo circo. Eran como espectros, vacíos, sin rostro, con cuerpos delgados y distorsionados que se movían en silencio, siguiendo al payaso. Marta no parecía sorprendida. De hecho, sonrió débilmente cuando los vio. «¿Lo ves, Hugo?», dijo ella con una voz baja. «Todo tiene sentido ahora». Hugo intentó hablar, pero no podía. Algo lo mantenía en silencio, paralizado. La risa del payaso resonó de nuevo, más fuerte que nunca, y Hugo vio cómo las sombras se deslizaban hacia ellos, rodeándolos. El aire era irrespirable, como si estuvieran atrapados en un espacio que no existía en el mundo real. «Ven», dijo la figura del payaso, su voz tan profunda que retumbaba en su pecho. «La función está a punto de comenzar». Marta se adelantó, acercándose al payaso. Hugo trató de detenerla, pero sus palabras no salían. Solo podía mirarla, impotente, mientras ella se unía a las figuras sombrías, entrando en una especie de trance, completamente ajena a su presencia. Era como si ya no estuviera allí con él. La risa del payaso aumentó hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y las figuras sombrías rodearon a Hugo. Él comenzó a gritar, pero su voz se perdió en el vacío.
El circo entero parecía haberse transformado, como si se estuviera desmoronando y reconstruyendo a la vez, tomando una forma más siniestra, más viva. Hugo despertó en el suelo, rodeado de la oscuridad. Estaba solo. El circo, que antes era un lugar de terror, ahora parecía haberse desvanecido. ¿Era todo un sueño? Se levantó, sintiendo el dolor en su cuerpo, pero al mirarse alrededor, no vio nada familiar. No estaba en el pueblo, no estaba en su hogar. Estaba en una sala grande, fría, sin ventanas, solo con una gran puerta de hierro al fondo. A lo lejos, pudo escuchar algo. La risa. Era la misma risa que lo había atormentado antes, pero ahora sonaba más cerca, más intensa. La puerta de hierro se abrió lentamente, y desde la oscuridad, el payaso apareció. Su rostro estaba más desfigurado que nunca. Su sonrisa, más grotesca, parecía haber crecido aún más, abarcando todo su rostro. Pero ahora, en lugar de su cuerpo delgado, era una figura monstruosa, distorsionada por la misma niebla oscura que llenaba el aire. Marta estaba junto a él, inmóvil. No era la Marta que él conocía. Su rostro estaba vacío, como si hubiera perdido todo rastro de humanidad. Sus ojos estaban fijos en el payaso, y su cuerpo parecía estar en completa obediencia con la figura que la había cautivado. «Es tu turno», dijo el payaso, con una voz que resonó en la mente de Hugo, como si sus palabras estuvieran grabadas en sus huesos. «La función está por terminar». La risa se intensificó hasta ser insoportable, pero Hugo no podía moverse. No podía gritar. No podía huir. Las sombras lo rodearon, como si él fuera el siguiente en ser parte de ese espectáculo macabro, donde no había retorno. Marta gritó, pero ella no lo escuchó. Solo permaneció allí, de pie, con su mirada vacía fija en el payaso. Entonces, el payaso levantó su brazo, señalando hacia el fondo de la sala. Una puerta apareció de la nada. El aire se volvió denso, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Era la última función. Hugo sintió un vacío en su pecho, un terror indescriptible. Sabía que no había escapatoria. Sabía que ese circo no era un lugar físico, sino un espacio donde las almas se perdían, donde la muerte no tenía poder. La función había comenzado, y no había salida.